El desarrollo económico es el mejoramiento del bienestar de las personas y de la calidad de vida. Un aspecto del desarrollo económico es el crecimiento del PIB real. Sin embargo, voy a realizar un comentario sobre la calidad de vida y el bienestar en el próximo video, al respecto de esta misma serie. Por ahora vamos a establecer que el PIB real per cápita nos habla de cómo es la media de una población y de su calidad de vida entendida como bienes disponibles para ella, por el efecto de no tener en cuenta la inflación gracias a la paridad del poder de compra. En un próximo video explicaré el por cuál motivo no es tan adecuado usar otras medidas como el índice de desarrollo humano o el índice de felicidad. Comenzando con los factores económicos, el modelo más estándar para responder la pregunta es el modelo de Solow. Este analiza la producción entendiendo hasta cierto punto a toda la economía como una productora de un bien promedio. Por ello mismo, la heterogeneidad del capital y de la mano de obra son algo de lo que nos podemos abstraer, pues sus diferencias son algo que se compensa entre sí, contrariamente a lo que comentan los defensores de las posturas post-keynesianas de la vieja Cambridge, como el señorcito Llante Urbina. Y ahí hay un problema. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué es aquello que es común absolutamente a todos los bienes de capitales? Para que podamos medir. Puede parecer una pregunta tonta, pero vamos a ver que es más difícil de lo que parece a primera vista. En primer lugar, este problema también se puede plantear con el factor trabajo. Por ejemplo, en él, con el factor trabajo, en una empresa, es lo mismo el trabajo del contador que el trabajo del obrero, que el trabajo del gerente. Se puede sumar las horas hombres de estos trabajadores como si fueran homogéneas. Yo puedo sumar 2 horas hombre del obrero con 2 horas hombre del contador, con 3 horas hombre del administrador, como si fuera sumar lo mismo. Bueno, en realidad estoy combinando papas y camotes y sumando algo que no es convencional de ese modo. Bueno, incluso dejando de lado eso, como ya decía Robinson, vayamos a tema del capital. ¿Qué es el capital? El capital es el conjunto de instrumentos que utilizamos para producir. Por ejemplo, en este caso una computadora, digamos. Digamos que una panadería tiene una computadora para registrar las ventas y también tienen sus hornos para hornear el pan. Sería coherente sumar como homogéneos la computadora y el horno en una sola variable K, como si fueran lo mismo. Entonces la pregunta es lo siguiente: ¿qué es lo que tienen en común todas las formas de capital para que podamos comienzar algo común sumar? En modelos de producción previos, como los propios de los fisiócratas Adam Smith o incluso David Ricardo, se añadía el factor de la tierra o las materias primas. Hay una modulación contemporánea del mismo en un artículo de Stiglitz en donde se habla de ello en relación a precios actuales esperados, para referirse a un modelo en donde la producción de materias primas es intensiva. De igual manera, el modelo de Solow incorpora otro elemento que es la producción total de los factores, o TFP para los amigos, el cual se refiere a factores adicionales como la mejora tecnológica, las técnicas de trabajo o las condiciones en las que se produce. En otras versiones se añade el capital físico y el capital humano como añadidos al propio trabajo. La forma tradicional de abordar este modelo es con la función de producción de Cobb-Douglas, de tal manera que se implican rendimientos constantes de escala y rendimientos decrecientes de capital. Esto quiere decir que cada factor de producción tiene un incremento que es menor para cada nueva unidad, lo cual se caracteriza bastante bien con el hecho de que los parámetros a los cuales se encuentren elevados factores sean menores que 1 y por ende graficable con una función radical. En el caso del capital, este se deprecia tanto por su propia tasa como por el incremento en la cantidad de mano de obra en una economía. Por ende, el capital genera un aporte que es cada vez menor e incluso llega a un punto en el que el aporte del capital es nulo. Esto lo conocemos como estado estacionario. Por ende, cuando se trata de conocer con base en estos dos factores que son el trabajo y el capital, el modelo establece que hay un límite de crecimiento. Ese límite de crecimiento se puede ampliar o reducir teniendo en cuenta el parámetro A, por lo cual en este modelo el crecimiento constante es resultado de la tecnología y los factores ajenos al capital junto al trabajo. En síntesis, el modelo de Solow establece dos consecuencias fundamentales, que son la convergencia condicional y de igual manera es la presencia de un estado estacionario. La convergencia condicional significa que diversos países tienden a un mismo nivel de ingresos, de tal manera que por rendimientos decrecientes del capital, los países que ya tienen un nivel de ingresos muy alto
y ya han acumulado mucho capital, crecerán a un ritmo más lento, pues el capital ya ha generado mayores aportes en el pasado. Mientras que los países que comienzan a acumular capital van a crecer a ritmos más rápidos debido a que el capital no mengua tanto en sus aportes al crecimiento. Por ende, los países tienden a compartir un mismo nivel de PIB en tanto que todos ellos solamente aumenten en trabajo y capital, es decir, comparten un mismo estado estacionario. Ese estado estacionario puede ser no condicionado, es decir, todas las naciones lo comparten, lo cual no es una tesis que respalda la evidencia del todo, mientras que tanto la teoría de la convergencia condicional sostiene que hay diferencias entre estados estacionarios de distintas regiones a lo largo del globo y cuenta con mayor respaldo. Por ende, se puede observar una mayor convergencia entre países más o menos parecidos y más o menos próximos. Esto mismo nos da las herramientas para ver cuando hay una diferencia de crecimiento del PIB per cápita por causa de la convergencia o por causa de las propias diferencias entre países. Un caso particular es el de Chile, el cual tiene un crecimiento por encima de la media latinoamericana, pero este crecimiento no se achaca a la convergencia con el resto del TAM, sino más bien a sus propias instituciones, pues también cuenta con un PIB más alto que la media de su región. Es en parte por ello que, por mucho o de parecerse en ciertos aspectos a otros países de la región, tiene aspectos propios que le hacen destacar e incluso ser considerado técnicamente y por poco como parte de los países de ingresos altos, junto con Uruguay y Trinidad y Tobago. Por ello, la mejor manera de reconocer un milagro económico es comparando un país de manera longitudinal, viendo si las tendencias de crecimiento de largo plazo de al menos una década rompen con las que se tenían desde antes. Otra consecuencia práctica del modelo de Solow es la presencia de un estado estacionario o límite para el crecimiento, si es que no hay mejoras tecnológicas, junto a trampas de la pobreza y riqueza. Las trampas de la pobreza y riqueza se conectan con las relaciones entre capital, ahorro e ingresos, así como también con el endeudamiento producto de la compensación respecto a dichas mermas de inversión. Es decir, en donde hace falta ahorro nacional para invertir, aparece la partida de ahorro extranjero y el endeudamiento. Las sociedades donde hay ingresos bajos y tendencias al consumo enfocadas a la subsistencia tienen una baja tasa de ahorro, mientras que el ahorro se puede incrementar por consecuencia del incremento de los ingresos. Entonces, en el caso de los países pobres se genera poco capital como consecuencia de la falta de inversión y a su vez del ahorro mermado, mientras el caso adverso se da en las naciones de altos ingresos. Sin embargo, es por eso mismo que dentro de este tipo de economías se considera también el ahorro y la inversión externa, sea en forma de deuda o en forma de otro tipo de relaciones con las economías extranjeras. Luego tenemos los factores institucionales y sociales. Si bien el modelo de Solow tiene bastante evidencia, no explica del todo las diferencias entre naciones, sino más bien solamente aspectos al respecto. Es por eso que requiere de ampliaciones diversas. En este estudio se consideraron el capital físico y humano usando un modelo de Solow para analizar la diferencia entre naciones. Si bien se explicó parte de ellas, el estudio logró explicar mejor todo lo referente a las diferencias de producción entre naciones, añadiendo los elementos institucionales. Las instituciones, en cierta medida, se asociaban también con la productividad, la propia generación de capital y asistencia a la escuela. Por ello mismo, las instituciones son de cierta manera una de las mejores maneras para explicar el desarrollo de una nación, además de los factores tradicionales de la tecnología, la acumulación de capital y el capital humano. Además de las instituciones, la densidad de población y la apertura comercial explican parte de las variables dentro del modelo de Solow y sus ampliaciones. La densidad de población no solo incrementa el factor trabajo, de igual manera facilita la formación de mercados con diversos elementos como mayor demanda por infraestructuras, competencia, impuestos más bajos y la innovación tecnológica. El comercio de igual manera facilita la derrama y el intercambio tecnológico entre naciones, así como permite la especialización en una ventaja comparativa determinada.
lo cual expliqué de manera más fundamentada en este otro video. Las instituciones son inclusivas o extractivas en lo económico. Las instituciones económicas inclusivas son las que protegen la formación, acumulación de ganancias y que tienen bajas barreras de entrada, favoreciendo la competencia implicada con un progreso tecnológico basado en la destrucción creativa dada en los mecanismos de mercado, mientras que las instituciones económicas extractivas son las que tienen un crecimiento basado en la existencia de una apropiación de un sector respecto a otro. De igual manera, las instituciones extractivas incentivan a acumular riqueza, así como también a producirla. Por ello mismo existe un libro que a mí particularmente me encanta, llamado Salvar el capitalismo de los capitalistas y Un capitalismo para la gente, ambos de Luis Ingales, el cual comenta que el capitalismo es un sistema que funciona bastante bien, pero de todas maneras los propios capitalistas frustran el funcionamiento eficiente del sistema, generando barreras de entrada y oligarquías mediante la relación que tienen con el Estado. Comentando ejemplos del sector bancario, como las regulaciones que generan requisitos de licencias excesivos, por poner un ejemplo. En el sistema financiero, el papel de las instituciones se encuentra más presente y nos permite analizar el papel de las políticas tanto en lo que respecta a la inversión en estos países como conocer el funcionamiento de las propias instituciones. No genera buenos incentivos a invertir o ahorrar el hecho de que te pueden expropiar en función a la voluntad de una élite, o que las reglas de esta misma burocracia e impuestos asfixiantes se sigan o no en función de los intereses propios de una oligarquía. También están los casos de represión financiera. En estos casos los intereses de los préstamos se fijan por debajo de la inflación para facilitar la propia financiación del Estado, lo cual termina desalentando bastante la inversión. Las propias instituciones económicas se pervierten al momento de subordinarse a una financiación desesperada, como cuando los bancos centrales sacrifican su independencia y se disponen a financiar el déficit de las economías en desarrollo. Sin embargo, la inflación excesiva muchas veces afecta la propia habilidad del Estado para obtener ingresos, pues deprecia el ya de por sí menguado dinero que se recauda. La parte irónica consiste también en que el Estado muchas veces se ve saqueado por otros grupos que terminan formando parte de las redes clientelares para las cuales este se encuentra instrumentalizado, como ocurre con muchas empresas públicas o subsidios. Las buenas instituciones económicas no siempre tienen conexión con la democracia, con lo que tienen mayor conexión es con la estabilidad política, más allá de si se trata de una democracia o no. De igual manera, las democracias se correlacionan tanto con buenas como malas políticas, como puede ocurrir con los propios sistemas políticos en general. Se correlaciona con mayor capital humano y en cierta medida estabilidad, pero de igual manera se asocian con una expansión del Estado junto a las limitaciones del libre comercio. Las monarquías y las democracias pueden ayudar a fomentar cierta estabilidad. Incluso en el caso del modelo republicano, esta clase de elementos tradicionales puede encajar con el papel que tienen esos elementos neutros en las propias monarquías constitucionales. Sin embargo, en el caso de las repúblicas se presenta un efecto valle de lágrimas, asociado con el hecho de que algunos efectos negativos de corto plazo pueden generar problemas que eviten o retarden las reformas de largo plazo. También hay estudios que comentan que las monarquías tienden a tener una mayor defensa de la propiedad privada y el imperio de la ley, así como mejores instituciones fruto de la unidad simbólica generado a partir del monarca. Estos efectos son mayores según el caso. Sin embargo, entre las propias monarquías, las que tienen mayores limitaciones son las que tienen resultados mejores para impedir la tiranía y que las acciones de los monarcas no varíen tanto como la voluntad de los mismos, que las reglas del juego no cambian en función de ninguna oligarquía. Un detalle interesante es que comparando las monarquías absolutas con otras formas de autocracia, estas tienen mejores resultados, pues en tanto que las monarquías son hereditarias genera una mayor visión de largo plazo. También las monarquías tienen una deuda con mejor calificación de acuerdo a Moody's,
lo cual es una indicación de que es una deuda más fácil de pagar. Además de los factores políticos, hay factores sociales detrás de las instituciones que comentamos. Putnam y las investigaciones que respaldan su tesis señalan que la confianza y el capital social son mayores en las sociedades étnica, religiosa y socialmente homogéneas. De igual manera, se reduce el conflicto étnico en las sociedades con ese tipo de igualación, cosa que fomenta la estabilidad. El capital social afecta a las propias instituciones económicas, pues la exclusión, los prejuicios y la falta de confianza entre personas va de la mano. En el caso del comercio internacional se obvia un incremento del comercio entre países que comparten idiomas y comparten aspectos sociales. En el caso de los países latinoamericanos se observan tendencias parecidas. Fue complicado establecer instituciones inclusivas en naciones multiétnicas, en donde existían sociedades bastante concentradas de colonizados, mientras que en el caso de las 13 colonias era bastante extraño encontrar nativos. De ahí que, aunque hubo mestizaje y conflicto étnico tanto en las 13 colonias como en la Nueva España, las colonias británicas en donde no había tanta gente lograron tener instituciones más inclusivas, pues los elementos diversos eran minoritarios, y por ello mismo era más sencillo establecer relaciones de confianza. Las colonias británicas, que en un principio tenían sociedades más complejas, preestablecidas a enfrentar, terminaron teniendo resultados peores en comparación una vez independientes, como Sierra Leona o India. No es una discusión respecto a si la TAM fue o no colonizada por los ingleses, sino más bien respecto a qué circunstancias sociales había al momento de construir esas instituciones. En el comentario fijado pueden ver todas las fuentes de este video. Si te interesa también puedes comprarlos por medio de Amazon. Ayudarías mucho al canal tanto por medio del amo y señor Jeff Bezos como por medio de nuestro señor Elon Musk en PayPal. Pasemos a su vez a los factores geográficos y biológicos. Además de los factores políticos, los factores geográficos afectan el funcionamiento de las instituciones económicas y los factores de crecimiento. Los lugares que se encuentran más lejos del mar tienen un menor acceso al comercio internacional, como comentaba el propio Adam Smith, y también las irregularidades del terreno para comunicarse con otras naciones o tener desiertos que cruzar es un problema para el comercio internacional. Las fallas geográficas sin resolver elevan los costos de transportar y por ende de comerciar, por lo cual no son muy diferentes de un arancel encubierto al respecto del comercio internacional. De ahí que la realización de infraestructuras facilite el comercio y en consecuencia genere un abaratamiento respecto a los costos de transporte previos. Lo mismo se puede decir de solucionar problemas que muchas veces nos pueden parecer individuales, como el tráfico. Se sabe que el tráfico tiene una cierta incidencia en el PIB. El control de los océanos, tanto comercial como de la mano de los imperios y corsarios, es de vital importancia para el desarrollo de una nación. Sin embargo, la logística facilita tanto la expansión del comercio como la expansión de imperios, generando tanto interesantes redes comerciales como talasocracias. A su vez, la geografía en este tipo de aspecto no es destino. Se puede arreglar empleando infraestructura o, en casos de países aislados del mar o doblemente aislados del mar, usando a su favor el hecho de estar rodeados de naciones con las que puede comerciar. Otra afectación es el hecho de especializarse en materias primas que tengan precios volátiles. Pero dicho problema se soluciona haciendo que las instituciones tengan mecanismos que les permitan adaptarse mejor a la variabilidad de ingresos en el sistema público, evitando el efecto voracidad que ya vimos en este otro video. Otro aspecto que influencia el desarrollo económico es la distancia respecto al Ecuador, lo cual es una relación que tiene dos mecanismos detrás. Por un lado, la relación entre ingresos y latitud se puede explicar por mecanismos históricos. Un ejemplo de ello es que se puede sostener que las necesidades en las latitudes frías como Reino Unido, en donde se había dado la primera revolución industrial, implicaban más bien necesidades de vestido o de guantes para el invierno, que luego se tradujo en una industria textil, mientras que las necesidades en las sociedades próximas al Ecuador no implicaban esta clase de desarrollos. De igual manera, se habla de la dificultad en las sociedades tropicales
para desarrollar una agricultura debido a las enfermedades de la zona. En esta clase de casos, el problema central es la falta de estructura y acceso a la salud que permita mejorar a los países en desarrollo. Sin embargo, hay otras implicaciones que se conectan con la teoría de los inviernos fríos, que asocian el crecimiento económico al coeficiente intelectual, resultado de las condiciones evolutivas imperantes en el caso de lugares con mucho más frío. Aunque pueda resultar un planteamiento burdo en cierta medida, tiene sentido al momento de considerar al coeficiente intelectual como forma o implicado con el modelo de capital humano, pero en este caso sería un capital humano moldeado tanto por las instituciones educativas como por la historia o los elementos biológicos. Es por ello que precisamente la relación entre educación y crecimiento muchas veces se realiza de mejor manera teniendo en cuenta el lugar de la asistencia a la escuela, teniendo en cuenta más bien los resultados de la escuela, los logros académicos o el propio coeficiente intelectual. Al momento de considerar la biología, de igual manera huelga considerar dos aspectos que me resultaron interesantes. Por mucho que pueda parecer que el IQ lo es todo para muchos, no dejan de haber factores adicionales a la pura habilidad de resolver problemas y generar información. También la creatividad puede tener que ver. En ese caso, llama la atención un estudio del profesor Dutton respecto a la presencia de mutación genética y el hecho de que Estados Unidos reúna más premios Nobel per cápita relacionados con las ciencias en comparación a otros países con mayor IQ. Es decir, que si bien la habilidad de resolver problemas tiene una cierta importancia, de igual manera lo tiene la variabilidad genética que genera mutaciones. También han habido estudios que han analizado cosas como la aversión al riesgo en relación a la testosterona y su impacto en las decisiones financieras, lo cual en cierta medida también se han visto correlaciones macroeconómicas que puede tener una relación con el hecho de que los niveles más promedio de testosterona se asocian con un mayor crecimiento, es decir, con una falta bastante pronunciada de riesgos asumidos en el caso de los niveles de bajo o del promedio y un exceso de riesgos asumidos en el caso de un exceso de testosterona. Los factores históricos no se encuentran siempre en las ventajas de una nación. Si bien es cierto que un país que es pobre puede contar con desventajas y trampas de la pobreza que le impiden en ciertos casos superarse, mientras que los países desarrollados tienen facilidades para seguir creciendo, la historia de las economías no es necesariamente como la de los países en Civilization o el modelo de Rostow. No hay un conjunto de estadios ordenados a seguir, sino más bien ventajas y desventajas del atraso. Un país que históricamente no tenía una determinada tecnología tiene bastantes beneficios de obtenerla sin pasar por estadios anteriores. Tal es el caso de la llegada del teléfono sin haber pasado por el telégrafo. El factor principal que me parece se puede tener en cuenta es el papel de la guerra en el conjunto de lo que respecta a la producción de conocimiento, en tanto que incrementa la demanda de ciertos sectores junto al crecimiento y empuja a generar innovaciones en campos militares. Un ejemplo de ello se ve en el libro de Merton sobre la revolución científica, o precisamente en lo que respecta a todos los progresos científicos asociados con la Segunda Guerra Mundial. Además de la guerra, uno de los resultados de esta que aporta dentro del marco de la historia es el hecho de que se expandan los mercados de un sector determinado. Que un país sea muy grande puede generar beneficios económicos asociados con la formación de economía de escala, en donde una mayor demanda que comparte idioma o se vincula al mismo mercado. Un ejemplo de esto mismo es Estados Unidos. Gracias a tener bastantes estados en donde se hable un mismo idioma o se encuentren bastante cerca los unos de los otros, se cuentan con mercados muy grandes que facilitan las economías de escala de bienes como la agricultura o la industria del entretenimiento. En el mismo campo del entretenimiento hay un ejemplo que me parece particularmente divertido. El hecho de que las telenovelas brasileñas sean exitosas en países africanos donde igualmente se habla portugués. Tenemos más oro, quizá, pero es un poco lo mismo. Además, que los costes al ser repartidos entre más gente son menos perceptibles de lo que cuestan las cosas. Sin embargo, la descentralización del poder producida por las organizaciones de los imperios en Europa
igualmente genera resultados bastante buenos y facilita la mejora de las instituciones. Tener localidades y regiones descentralizadas próximas entre ellas para que compitan entre sí, haciendo que las barreras de entrada sean inefectivas. Hay un autor que se llama Jones, un libro que se llama El Milagro Europeo, que explica que el este de Europa prácticamente está fragmentada. Y tanto China como otros imperios, en cuanto se unieron, perdieron buena parte de su interés. El este de Europa fue que estaba dividida en decenas de unidades políticas. Y eso fue lo que impidió que hubiera nunca una tiranía en Europa. Claro. Nunca hubo un Estado que dominó toda Europa. Nunca hubo un Estado que pudiera poner la censura en toda Europa. Porque cuando España ponía censura, en Holanda se quitaban los libros. Cuando un país hacía moneda mala, los demás países hacían moneda buena. Y cuando un gobierno perseguía muchos herejes, los herejes tenían a dónde ir. A pesar de ello, los imperios o hegemones en política internacional también tienen beneficios propios, en tanto que evitan conflictos entre distintos particulares y mediante su influencia eviten trampas hobbesianas en las que distintas naciones tienen conflictos entre sí. En mejorar las vías de comunicación en amplias zonas de la España rural. Si a esta carencia se le suman las continuas guerras civiles y el bandolerismo, principalmente este último en Andalucía, provocaron que en buena parte del país las relaciones comerciales, sociales, culturales y también políticas se hicieran principalmente entre localidades aledañas, comarca o provincia, y raramente con otras partes del país. La presencia estatal, en algunas zonas agrarias, era muchas veces meramente testimonial, lo que hacía difícil reducir la fragmentación social y económica que sufría el campo. De todas maneras, es necesario tener cuidado en lo que respecta al orden de descentralizar. Argentina, bajo Menem, tuvo el grave error de descentralizar el gasto de las provincias sin descentralizar sus ingresos, produciendo un incremento del gasto público que afectó al propio gobierno central y a su prudencia fiscal. También, a pesar de que los metaanálisis comentan que la descentralización fiscal es positiva respecto al crecimiento económico, sus efectos son diferentes si se habla de descentralizar el gasto o los impuestos. Descentralizar los impuestos sí que produce una moderación del Estado, mientras que descentralizar los egresos se asocia con un incremento del gasto local, lo cual en cierta medida es peligroso en algunas circunstancias. Los países en desarrollo son muchas veces, como comenté en el apartado anterior, sociedades con heterogeneidad interna, fruto de ser naciones anteriormente conquistadas, por las cuales mantienen cierta diversidad o cabe añadir en algunos casos más, con fronteras ad hoc como en África, lo cual deriva en instituciones extractivas o en una completa falta de estabilidad política. Estos países en desarrollo se endeudan en moneda que les es ajena, lo cual ha sido considerado como el pecado original de los mismos, que genera problemas al momento de que la divisa del país emergente se deprecia respecto a la del país con la que se encuentra en deuda. Para un país que se endeuda en su propia moneda, no hay tantos efectos negativos de que esa misma moneda se deprecie. Este pecado original, sin embargo, no se sabe hasta cuál punto es consecuencia de la propia estructura del mercado de capitales o de la propia historia de los países de los que se trata. Además de ello, las naciones menos desarrolladas tienen regulaciones bastante estrictas, que precisamente por ser estrictas existen dificultades para cumplirse, lo cual genera contextos de corrupción. También esas sociedades, por ese mismo motivo, han tenido diversas reformas económicas, que en otros videos me dedicaré a analizar punto por punto. Si quieres algún video respecto a algún país en particular, no olvides dejar un comentario para recordármelo y suscribirte para verlo. El meollo de dichas reformas consiste en que han faltado bastantes aspectos para la mejora del funcionamiento de las medidas profilácticas y de regulación bancaria. Desde las medidas comentadas anteriormente, la falta de transparencia y de una reforma al derecho de quiebra generan defectos al momento de invertir. Al momento de hablar del marco histórico, hace falta considerar también la crítica de otros marcos al respecto. Hay quien comenta que las principales economías de Asia le deben sus instituciones y la formación de empresas a la intervención proteccionista del Estado. Por ejemplo, es muy importante que tengamos cierta protección del mercado interno, de tal manera que supuestamente les podamos ayudar para que a la larga, en base a estos planes estatales que mencioné al principio de la diapositiva, pueda haber un crecimiento real, pueda haber exportación y tengamos algo que venderle al mundo. Porque si no, vamos a terminar como Argentina en el siglo XIX, que era muy rica, pero que era una colonia de facto del Imperio Británico. Esto no lo digo yo, lo decía Julio Argentino Roca, el presidente de Argentina, ¿no? Tenemos un ejemplo. ¿Hay casos de éxito de esto? Sí. No solamente Corea del Sur, no solamente Japón. Estas dos naciones eran pobres. Buena parte de las manufacturas que se consumían provenían de Estados Unidos, el cual tenía sometidos a estos dos países por medio del libre comercio.
puesto que Japón tuvo que abrir sus puertos al libre comercio con Estados Unidos para evitar una guerra e invasión por parte de este país, no pudieron ejercer proteccionismo, por lo que el Estado nacionalizó las minas de cobre, su mayor fuente de riqueza, adquirió capital con las ganancias y comenzó a crear industrias y a ser el mejor cliente de estas mediante contratos públicos. Este fue el origen de la gran industria japonesa. Toyota, por ejemplo, creció gracias a que el Estado impulsó al japonés Toyota, invirtió en él y en un grupo de japoneses para que se formasen en Estados Unidos e hicieran algo de espionaje industrial. Como Japón era pobre, nadie podía comprar autos, por lo que es nuevamente el Estado quien ofrece créditos a todo aquel que quiera comprar un coche a Toyota para ser taxista. Estas empresas estatales fueron privatizadas y se repartieron entre los antiguos samuráis, con la condición de que no cayeran en manos de extranjeros ni se fugasen los capitales, creándose así una burguesía local. Japón, al igual que otros casos anteriores, hizo uso del colonialismo para alimentar su industria de materias primas y obtener más mercados. Corea y Singapur también planificaron su economía desde el Estado, cada uno a su manera, para ser lo que son hoy. Toyota, la segunda fábrica de coches del mundo, fue todo un triunfo de la economía planificada. Aunque no es una empresa pública, el Estado estuvo encima de ella y se desarrolló gracias a multitud de contratos públicos y de ayudas estatales. De hecho, fue el propio Estado el que envió al señor Toyoda a Estados Unidos para formarse. Luego, los liberales dicen que en este periodo el intervencionismo fracasó porque más adelante, cuando había menos intervencionismo, Japón creció más. Es cierto que Japón creció más posteriormente. Nadie empieza creciendo a tope en los comienzos. Es algo gradual. El Estado tuvo tal protagonismo en el desarrollo japonés que el autor Michio Mishima dice literalmente que los industriales privados fueron tan débiles que por ello el Estado tuvo que jugar el papel de empresario en lo que él mismo describe como un auténtico capitalismo de Estado. Así es como VisualPolitik trata, en la medida de lo posible, de convertir un triunfo intervencionista en uno que sea lo más liberal posible. Con Corea hace exactamente lo mismo. Corea puso aranceles muy altos para proteger su producción. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de un economista liberal surcoreano que critica estas medidas. La fiebre intervencionista en Corea es tan grande que hasta el K-pop está impulsado por el Estado. No obstante, no pueden dejar de admitir que es un modelo desde arriba hasta abajo. Pero esperad un momento, porque este modelo no es tan liberal como podía parecer. La economía se reguló de arriba hacia abajo. Pero esperad un momento, porque este vídeo no es tan neutral como podría parecer. Y es que, amigos y amigas de VisualPolitik, en este vídeo de Corea no se mencionan ni una sola vez las palabras planes quinquenales, que marcaron la economía coreana desde los 60 hasta los 80. Obviamente, el liberalismo quedaría muy en entredicho si se habla de economía planificada como triunfo. Como pasó efectivamente en Corea del Sur. Como decía, lo que hizo PAC fue prohibir la banca privada y centralizar todo el crédito. De esta manera hizo dos cosas. Primero, se encargó de apoyar financieramente a los grupos que él consideraba estratégicos para el crecimiento del país. Les daba créditos, les daba dinero, subsidios, lo que viniera en el momento. De tal manera que, aunque al principio fue problemático porque no tenía la capacidad de competir con el extranjero y muchas veces los tuvieron que proteger por medios legales, a la larga acabó llevando al país, bueno, aunque al principio fue una sustitución de importaciones, eventualmente terminó con una producción orientada a la exportación. Lo que él hizo básicamente fue, aparte de darles estos créditos, decirles a los empresarios a los que estaba apoyando lo siguiente. Miren, señores, nosotros les vamos a dar toda la ayuda que necesiten. Pero ustedes tienen que cumplir una serie de objetivos para nosotros. Objetivos como favorecer la industria local, los negocios locales, como mejorar la producción, aumentar las exportaciones, incluso cumplir ciertas labores sociales. Esto salió tan bien, pero tan bien, que terminó en lo que Corea del Sur es hoy en día, porque eventualmente Lee Kuan Yew PAC se encargó de que Corea se dejara de ser un país que produjera para sí mismo y empezara a exportar. Y empezó a abrir la frontera de tal manera que se pudiera haber cierta competencia y cierta presión extra. Como dije, yo creo que en Argentina podemos hacer algo muy parecido con el 5% del gasto público, no haría falta más. El plan fue el siguiente: el gobierno se reunió con las grandes familias del país, es decir, con los grandes empresarios, para crear empresas de tipo chaebol, lo que os había contado antes de las empresas como Samsung o LG. Las chaebols son grandes conglomerados empresariales que abarcan todos los sectores de la actividad industrial y de la actividad comercial. Se caracterizan por ser un modelo empresarial de tipo holding, basado en un alto desarrollo tecnológico y con una posibilidad de crecimiento espectacular. Para hacerlas crecer, estas empresas contarían con un fuerte apoyo institucional, con beneficios como reducciones fiscales, condonación de deuda y también tendrían un gran apoyo financiero. Actualmente, 10 de estas grandes empresas producen el 40% del PIB nacional. Impulsado o protegido la industria local hasta que se ha hecho fuerte, y con el fin del intervencionismo y proteccionismo, esta ya ha estado lista para expandirse internacionalmente, como es en el caso de Corea del Sur.
Por ejemplo, Corea del Sur tuvo planes quinquenales hasta la segunda mitad del siglo XX, y si es verdad que ha crecido mucho en esta etapa posterior, es gracias a estos planes que iniciaron con las medidas proteccionistas. No solo hay que tener en cuenta el crecimiento económico, sino el momento histórico en el que un país pasa a ser de agrario a industrial y desarrollado. Es por eso que en ese momento Corea del Sur utilizó los planes quinquenales del Estado, y es por eso que todo su crecimiento posterior es basado en las semillas plantadas durante estos planes. Pero el milagro económico de Singapur consistió precisamente en no conformarse solo con atraer lo extranjero, sino con crear una base industrial propia importante, por supuesto con intervencionismo. Singapur tiene más vivienda social que cualquier país europeo. El 80% de la población que reside allí vive en una vivienda social, la cual nunca llegan a poseer, puesto que la compra de esa vivienda dura 99 años. Después, la propiedad regresa a su legítimo dueño, el Estado. Además, al ser el Estado proveedor de la mayor parte de la vivienda, también controla sus precios. Gracias a ello, no existen cubículos carísimos con los precios exorbitados de libre mercado, como es el caso de Hong Kong. Respecto al suelo, dedicado al establecimiento de empresas, también sería muy caro, de no ser porque el Estado fija el precio y hace más barato el establecimiento de esas empresas. El Estado es quien ha decidido hacia dónde se encamina la economía, controlando el suelo y quién se establece en él. El intervencionismo estatal singapurense promovió la industria interna, formación pública para los trabajadores e inversión pública en investigación y desarrollo a través de su Consejo de Ciencia y después Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que incrementaron exponencialmente el número de científicos en el país. También el Estado desarrolló estrategias e invirtió en la creación de industrias y servicios a través de su Agencia de Desarrollo Económico. La transformación de Singapur de un país de mano de obra barata a uno de mano de obra cualificada comienza siendo una iniciativa planificada por el Estado. Y en el marco internacional atrajo empresas extranjeras para dar más puestos de trabajo y también para copiarles, como hizo China al establecer zonas ventajosas en el país como cebo para que las empresas extranjeras se asentasen en su territorio, enseñasen a su población sus técnicas y poder copiar sus procedimientos, tecnología o productos. Esta formación de la población ha permitido al país ofrecer industria pesada muy cualificada en lugar de industria ligera basada en mano de obra barata, lo cual explica que mantenga competitividad y salarios altos al mismo tiempo. Bangladesh, pese a la enorme industria extranjera que tiene, el gobierno no ha establecido ningún plan económico ni educacional para el país. Simplemente deja a las industrias extranjeras hacer, con el consiguiente resultado de ser uno de los países más pobres del mundo pese a su alto nivel de industria extranjera. Usar estos países como ejemplo histórico de los beneficios del proteccionismo es bastante dudoso, pues estos países cuentan con aranceles disminuidos respecto a otros países que estaban en desarrollo. De igual manera, ellos aplicaron otras medidas diferentes al proteccionismo, como expandir el capital humano en mayor medida. Sin embargo, hay muchos casos que generan dudas al respecto. Por ejemplo, las industrias de tecnología y automóviles en Japón tuvieron muy poco apoyo. Los grupos que obtenían la mayor parte de los subsidios en el tiempo en donde Japón volvía a crecer eran de hecho sectores que generaban poca innovación o terminaron aportando poco a la sociedad japonesa, como el carbón, el petróleo o la agricultura, en el caso del Japón de posguerra. En el caso de Corea del Sur vemos que la intervención en sectores determinados generaban una mala distribución de recursos, creando un exceso de recursos en unos sectores respecto a la demanda, mientras que en otros una privación de insumos. La productividad creció luego de abandonar las políticas proteccionistas de la industrialización. Cabe destacar que Corea del Sur para el año 2002 era una nación percibida como bastante corrupta, así como a día de la edición de 2021 de ese mismo índice se establece cercana a la de España y debajo de la de Estados Unidos o Chile. Si bien es un índice subjetivo, no deja de tener relación hasta cierto punto con la defensa de la ley o con las decisiones de inversión. De igual manera que otros países asiáticos que sufrieron la crisis, los surcoreanos pasaron por este problema financiero debido a la falta de un derecho de quiebra, o tener uno bastante rudimentario. A través de su política de desarrollo económico se ha podido establecer un modelo desarrollista de Estado, con grandes beneficios sociales que han reducido la pobreza hasta casi hacerla desaparecer. Por lo tanto, aquí, y no como en la India, sí que se puede entender que el aumento del PIB del país ha venido acompañado de un cierto desarrollo humano. 창피해 말도 못하게 창피해 얼굴을 못 쳐들디요 창피갖고 걸린 거는 둘째 쳐놓고 개 창피해요 나이 먹어갖고 그래서 내가 여기를 왜 왔냐 하면서 있었는데 거의 대부분 이제 자세하게 나는 내 가족을 위해서 돈을 모아가지고 이렇게 보내 이렇게 말씀하시는 분들 한 두세 분 정도밖에 안 계셨고요. 거의 대부분 뭐라고 말씀하셨냐면 너도 배고파 봐.
너도 굶어봐. 너 굶어봤어? 이렇게 얘기하시더라고요. Singapur también es un ejemplo de los problemas que causa el desarrollismo. Se puede observar que la presencia de políticas proteccionistas desencadena problemas de mercado asociados con la falta de información para tomar decisiones, problemas de innovación, problemas de habilidad y de condiciones económicas para emprender. Por mucho que Singapur haya logrado bastantes elementos positivos, ha tenido bastantes errores fruto del proteccionismo. Casos como China resultan ser los más insultantes, pues el crecimiento en su gran mayoría es atribuible a las reformas económicas que realizó en el 78, las cuales fueron bastante liberales. Esta ciudad próspera, bullente, dinámica, ha sido posible por el mercado libre. En realidad es el mercado más libre del mundo. El mercado libre permite a las personas ingresar a cualquier industria que quieran o comerciar con quien quieran, a comprar en el mercado más barato del mundo o a vender en el mercado más caro del mundo. Pero lo más importante es que si fracasan deben soportar la pérdida. Si tienen éxito, obtienen el beneficio. Y esta atmósfera de incentivos es la que las ha inducido a trabajar, a adaptarse, a ahorrar, a producir un milagro. Si usted quiere ver cómo el mercado libre realmente trabaja, debe venir a este lugar. Hong Kong, un lugar que carece casi totalmente de recursos naturales. Casi lo único que se puede nombrar es un gran puerto, pero la ausencia de recursos naturales no ha impedido un rápido desarrollo económico. Barcos de todas las naciones vienen aquí a comerciar porque no existen derechos ni aranceles sobre las importaciones o sobre las exportaciones. El poder del mercado libre ha permitido al trabajador pueblo de Hong Kong transformar lo que una vez fue roca estéril en uno de los lugares más florecientes y exitosos de Asia. Aparte de su puerto, el único otro recurso importante de Hong Kong es la gente. Igual que América hace un siglo, Hong Kong en los últimos decenios ha sido un asilo para gente que buscaba la libertad para aprovechar sus capacidades al máximo. Muchos de ellos son refugiados de países que no permiten la libertad económica y política que se da por sentada en Hong Kong. A pesar de un rápido crecimiento de la población, a pesar de la falta de recursos naturales, el estándar de vida es uno de los más altos en toda el Asia. La gente trabaja duro, pero el éxito de Hong Kong no está basado en la explotación de los trabajadores. Los salarios en Hong Kong se han cuadruplicado a partir de la guerra, y esto es después de considerar la inflación. Los trabajadores son libres, libres de trabajar las horas que deseen, libres de cambiarse a otros trabajos si lo desean. El mercado les da esa elección. También determinan lo que fabriquen. Uno puede estar seguro que alguien, en algún lugar, está dispuesto a pagar por esos juguetes baratos de plástico, o de otra forma simplemente no se fabricarían. La competencia de lugares tales como Corea del Sur y Taiwán ha hecho que los productos baratos sean menos rentables, y por eso, los hombres de negocios de Hong Kong se han estado adaptando. Han estado desarrollando productos más sofisticados y nueva tecnología que sea similar a cualquiera del oeste o del este, y sus empleados han estado desarrollando nuevas habilidades. Hong Kong no se detiene jamás. Siempre hay algún negocio que hacer, alguna oportunidad que debe ser aprovechada. Por mucho tiempo ha sido un centro de turismo y el paraíso del comprador, y actualmente es uno de los centros comerciales del este. Es la gente común de Hong Kong la que se beneficia de todo ese esfuerzo y empresas. Habiendo realizado esta recapitulación de factores asociados con el crecimiento económico, agradezco su atención en este video. Si le interesa la siguiente parte criticando índices de desarrollo, no olvides suscribirte.